Hola sentipensantes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablaremos, conversaremos y tendremos otra forma de ver la psicología. Cuéntanos un poquito de por qué estás aquí hoy con nosotros. Bueno, pues creo que nos conocimos también interactuando por ahí en un envío con una chica muy guapa. Ujú. Estaban ustedes entrevistando. Y, y bueno, pues me presento, soy Jonathan Manrique, soy psicólogo y bueno, actualmente soy estudiante de la maestría en psicología clínica. Y bueno, estoy acá porque parte de todo este proceso, este término de dependencia emocional, eh, ha llamado mi interés, ¿sí? Y me ha parecido que muy poco se investiga, pero que ha sido muy relevante en diferentes trastornos y en diferentes patologías en la salud mental. Y pues bueno, esa es la idea, empezar a conocer esto y cómo ha impactado y está impactando. Bien, pues a nosotros ya nos conocen, a los que no, pues sí, pues quienes nos conocen que vienen de nuestro espacio, una vez más bienvenidos a quienes vengan por parte de nuestro invitado también. Yo soy Juan Camilo Muñoz, yo soy psicólogo, magíster en psicología clínica y de familia. Y pues con Rafael venimos en este proyecto trabajándole en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, que de una vez hacemos aquí la invitación para que nos sigan. Y nada, pues la idea es hoy poder charlar justamente de esta temática que hemos venido abordando a lo largo de la semana, conectándola también con el tema de pareja que lo traemos ya desde 15 días atrás. Y poder abordar como tal la dependencia emocional con miradas diferentes desde la misma psicología, ¿no? Que también es un aspecto importante que hemos empezado a hacer más evidente dentro de nuestros espacios y que muchas veces mucha gente no conoce, ¿no? Mucha gente piensa que la psicología es una sola y es solo hay una forma de hacer psicología. También creo que estamos rompiendo muchos mitos, nos estamos saliendo del diván. eh, y eso ayuda bastante y poder tener perspectivas diferentes desde colegas que están con, o que tienen otro tipo de formación en cuanto a su campo de abordaje o en cuanto a su paradigma eh, y epistemología. Entonces, pues creo que es mucho más enriquecedor. Sí, sin duda, bueno, mi nombre es Rafael Martínez, mismo recorrido académico que Juan Camilo. Entonces, pues, eso es lo que me parece más interesante de este espacio y me encantó por eso cuando me escribiste y me abriste la oportunidad de que pudiéramos conversar hoy, porque definitivamente tú estás en otra esquina de hacer la psicología, ¿sí? Nosotros tenemos una formación totalmente sistémica, tú tienes una formación pues, cognitiva, conductual, según lo que me has contado, y estás metido en lo del contextualismo funcional, que me parece maravilloso. Súper chévere. Sí, entonces pues este va a ser un espacio también para nosotros aprender un montón, sí, de eso que pues no ha sido pues nuestro fuerte nunca, Mm. porque pues no nos hemos formado desde ahí y como dice Juanca, pues la posibilidad de ver esto que es un término que uno encuentra en toda la literatura que quieras de autoayuda, en Mm. toda la que tú quieras hablan de la dependencia emocional y uno empieza a mirar este término tan particular de las relaciones y resulta que tiene una incidencia bastante recurrente, no solo en las relaciones de pareja, aunque nos estamos centrando en eso, sino en muchos tipos de relaciones. De hecho, en estos días alguien me preguntaba si una persona que tuviera una relación de dependencia emocional con su pareja podía también tener una relación de codependencia con su madre, por ejemplo. Entonces, pues, sí, sin duda, sí se puede. Y ahorita hablaremos como, hablando de la identidad, sin duda hay unas características particulares que están relacionadas con esto, que dentro de la psicología reciben mil nombres diferentes de patologías, como tú lo decías, llamadas patologías muy similares. Pero bueno, vamos a hablar entonces hoy de la dependencia emocional. Y creo que lo primero para hablar de dependencia emocional es, pues, ¿qué es eso de la dependencia emocional? Ujú. Sí, ¿cómo entendemos esa vaina?
Entonces, pues nosotros hemos venido publicando algunas cosas durante la semana de lo que nosotros entendemos y comprendemos de lo que es la dependencia emocional, pero quisiéramos que en esta ocasión tú nos contaras que has estudiado este tema, que es de tu interés, ¿cómo definirías tú la dependencia emocional? Bueno, pues este término, eh, pues la misma palabra, ¿no? Dependencia emocional, ¿no? Relacionamos esta parte y muchas definiciones y lo ven desde muchos puntos de vista, ¿sí? Ujú, Ah, Pero para concretar y para que todas las personas que nos están observando tengan una línea de este concepto, pues es un comportamiento que lo definen como desadaptativo, ¿sí? ajá, Y que presentan diferentes comportamientos, ¿sí? Como la búsqueda de atención, ¿sí? Ujú, Buscar esa aprobación de un referente afectivo. Este término ujú, casi siempre se maneja en pareja, pero ahorita se está notando que se presenta en cualquier tipo de interacción de afectiva, acuerdo. ¿sí? Ajá, hay un patrón, o se ha identificado que hay un patrón de insatisfacción con esa relación o esa relación afectiva que está experimentando la persona. La necesidad de aprobación, una vigilancia constante, comportamientos de comprobación, ¿sí? De reafirmación del afecto, ¿sí? Y eso lo ujú, notamos ujú. también en muchos momentos. Digamos que también la sensación de soledad se presenta mucho con esta palabra de dependencia emocional. Entonces, como estamos viendo, es un cúmulo de comportamientos, ¿sí? Que lo encajan en dependencia emocional, ¿sí? Y Ujú, es eh, estar cerca de ese referente afectivo, ¿sí? Porque el distanciamiento me va a generar un malestar gigantesco, ¿sí? exacto. Digamos que estas palabras y estos comportamientos es lo que abarca todo esto de dependencia emocional. Seguramente al escuchar esto, creo que nos acercamos a otros términos que hemos escuchado y que se pueden presentar como la depresión, la ansiedad, bueno, De un acuerdo, montón Pero de... mira que hay algo interesante y yo venía pensándolo esta semana y es, ¿será que todas las personas han pasado en algún momento por alguna relación que tiene las características de la dependencia emocional? Porque cuando nos iban respondiendo las preguntas que hacíamos en nuestro Instagram, pasaba algo muy interesante y es, pareciera que todo el mundo ha tenido al menos una relación que cumple con las características de la relación de un dependiente. de acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso nos invita a pensar también que si bien hay unas características de la persona que busca este tipo de relación, pareciera que en el proceso de maduración de todos nosotros, en algún momento solemos caer en la dinámica de la dependencia emocional y yo quisiera pensar que está relacionado con la romantización del ser pareja, porque cuando uno lee más o menos algunas cosas de lo que es la dependencia emocional, pareciera que hablara de esas relaciones de novela antigua, de no puedo estar sin ti, no puedo vivir sin ti, mi vida no está completa sin ti. Entonces pareciera que nos educaron un poquito para ser De dependientes. acuerdo. Creo que hay un factor importante ahí, es justamente la concepción que se ha generado en torno al amor romántico, ¿no? Y el amor romántico visto de esa manera como nos lo han vendido en novelas, en películas, que todo ese tipo de cosas que nos permea, incluso en muchos textos en cuanto a lo que es libros como tal, esa relación romántica de el complemento, que ya ahí empezamos a encontrar un factor importante, la media naranja, todo ese tipo de cosas que hablan básicamente y justamente de esa palabra depender de otro para ser completo, por ejemplo, ¿no? Esa famosa media naranja que tanto nos tiene metido socialmente, que busca tu media naranja cuando realmente son dos completos, que eso creo que lo hablábamos nosotros, ¿no? Son dos personas completas que se fusionan, que no se fusionan, sino que construyen una relación y que van generando pautas de relación, pero no que realmente se fusionan ni que depende una de la otra de alguna manera. Entonces, Mira lo que nos ese tipo de dice cosas son Adri, importantes. me parece súper importante y es que, claro, nuestra primera relación que tenemos pues es una relación de dependencia porque es pues la relación del vínculo que tenemos con nuestros padres, porque esa es la función, depender de nuestros padres para como función protectiva de evolución. Pero pues entonces, digamos que aquí el punto, o por qué quería hacer esta acotación,
porque no quiero que caigamos en el riesgo de, entonces yo soy un dependiente emocional porque yo he tenido esa relación alguna vez. Definitivamente hablamos ya de este término como algo problemático, llamémoslo así, cuando se empieza a repetir cíclicamente en la vida de la persona. Es un rollo, es un tema esto. Y también lo que nos dice Adri es muy cierto, pues el vínculo con los padres. De hecho, aquí, cuando empiezan a indagar sobre todo el inicio y la teoría de la dependencia emocional, meten también la teoría del apego de este señor Bowley. No, Sí, si no lo estoy volví. pronunciando mal. Ajá. Él, y la involucran acá, porque de todas maneras también va a influir, según esta teoría, en nuestras relaciones como adultos. Entonces, pues bueno, puede haber un factor ahí. Eso quiere decir que aprendemos a ser emocionalmente dependientes, ¿no? No es una condición de nacimiento, no es un defecto genético, no es un defecto cerebral, es algo que aprendemos. Ujú. Aprendemos Estoy de a acuerdo. relacionarnos de esta forma. Lo bueno de eso es que como lo aprendemos, podemos desaprenderlo, ¿sí? Que sería el aliciente en este caso. Aunque tu cara nos demuestra que no es tan sencillo. Bueno, más por la palabra desaprender. Pues digamos que Ok, desde mi sí, punto sí. que, que me llama la atención y que pues estoy ahí metido, pues no existe el desaprendizaje, sino pues es aprendizaje, ¿no? De Digamos acuerdo, sí, que, sí, de acuerdo. porque digamos que tenemos ese comportamiento y pues ni modo, ya es una forma de interactuar, pero es mostrarle al otro que hay otras formas, hay otras estrategias, puede hacer algo más Ujú. y que elija si quiere seguir en lo mismo o puede hacer algo diferente. Sí, sí, De sí, acuerdo. sin duda. Pero entonces empecemos hablando de algo que me parece importante y es, no sé cómo lo vean ustedes, ¿cuál es el factor autoestima, autoconcepto Autos. en todo esto? Porque creo que es un factor determinante, es un factor que pesa bastante, especialmente por lo que tú lo decías. Una de las características es dejarme de lado para satisfacer al otro para que el otro me apruebe. Ujú. Eso es una de las características básicas. Pero definitivamente ahí los autos tienen mucho que decirnos respecto a cuándo es más importante lo que el otro me brinda a lo que yo siento. Yo creo que ahí entra un factor importante y es el ah, invalidar de cierta manera el rol personal, siendo el más importante, que es algo que creo que dentro de los procesos trabajamos mucho para fortalecer en general, y es el yo como persona y desde ahí los demás roles que se construyen, para darle prioridad al rol, independientemente del que sea, en este caso, pues que hemos venido hablando, del rol pareja. ¿Sí? Entonces, yo pongo a todo el mundo por delante mío, yo hago todo lo que los demás digan, yo siempre me pongo de últimas, que es como son como los discursos que normalmente escuchamos en terapia, ¿no? Hago por él, hago por ella, hago por el otro y yo, si me queda tiempo. ¿No? Y esto es un tema problemático desde mi punto de vista, porque esta palabra dependencia emocional está muy relacionada con violencia intrafamiliar. Y es, De De acuerdo, acuerdo. y es lo mismo. normalmente sí. Y es que lo ven desde, también lo dividen en dos tipos de dependencia emocional. Uno que es dominante, o Uh-huh. sea, es dependiente de dominante y es donde se genera la agresión y usualmente es este rol que nosotros vemos que es el que coloca ciertos límites y reglas y él es el que impone la posición ahí en la pareja, ¿no? Y está el otro que podemos llamar como sumiso o pasivo, ¿sí? Y, y él hace caso porque pues es que, ¿sí? Es mi factor afectivo. Y entonces, pues, y relacionado con violencia intrafamiliar, paralelo, y eso es tenaz. Pues ya sabemos en Claro, Colombia los además índices que porque están. cuando veíamos nosotros hablábamos un poquito de cuál es el ciclo repetitivo de esta persona que suele tener relaciones de dependencia emocional. Normalmente hay dos salidas de la relación. Una, donde pues, la otra persona se asfixia, se cansa y simplemente termina la relación porque se estalla, ya no se ve en la relación, pero también existe la posibilidad que esa persona ve con alguien que le es muy útil su posición,
que le es muy ventajosa. Y definitivamente ahí es cuando tú nos hablas de la aparición de la violencia intrafamiliar, porque pues el otro subyugado, pues qué más posición cómoda del que le gusta dominar que el otro se lo permita, se lo consienta, ¿sí? Y que a pesar de que lo sufra decida no irse, porque también es la decisión, yo lo sufro, pero pues decido no irme, con mil excusas. Tenemos excusas culturales, tenemos historias familiares, eh, tenemos creencias sobre la pareja, entonces eso me parece bien interesante. Adri nos habla de que los autos, pues obviamente si yo configuro mis autos a partir de mis interacciones, pues es obvio que mis autos van a pasar, pues por estar por debajo de las necesidades mías, a privilegiar las de los demás. ¿Sabe qué se me ocurre aquí? Hay una pregunta que suelen hacernos y es, ¿por qué yo siempre me consigo las mismas parejas? Como si viniese de la base de conseguirse una persona con ciertas características para construir una relación dependiente. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿realmente es buscar personas con esas características o más bien la forma como se construye la relación? Mm, Bueno, eso es una pregunta compleja, ¿no? Porque Ujú, muchas veces construimos, ¿sí? Construimos la ujú. relación y se empiezan a generar ese tipo de interacciones. Y el detalle es que para alguno de los dos, o para los dos, de hecho, empieza a ser funcional, ¿sí? De Exacto, acuerdo. de acuerdo. Que en algo les sirve, ¿sí? Por lo menos uno se siente querido y el otro por lo menos se siente con poder, ¿sí? En algo les debe servir. El otro es que también, pues ya nos encontramos con personas que tienen ciertas características, ¿no? Ujú. Y, y pues bueno, nos resultamos involucrando con cierta persona que en el proceso de conocernos ya sabíamos que tenía ciertas características, o no las conocíamos muy bien, o no lo queríamos creer, ¿cierto? Como que Ujú, ujú. no va a ser tan malo, no va a ser tan malo esto. Entonces yo creo que se puede construir, o también es un tema que pues a veces viene en la interacción y va creciendo. De acuerdo. No, es difícil ese tema. Depende de cada quien. Yo no sé si a ustedes les suene la posibilidad que de cierta forma uno sí lo busca Ajá. y cuando encuentra a alguien que no acepta esas expresiones desmedidas de afecto, de admiración, porque eso también hace parte de la construcción de la dependencia, ¿no? La relación empieza y de una empieza la fantasía. Ajá. No, ya conocí el amor de mi vida, no, esta persona es lo mejor, ya no, vamos a ser felices toda la Adelante. vida. Y cuando el otro dice, no, espérese un segundo que nos estamos conociendo, Sí. pues el otro reacciona como, ah, no, aquí no es, Ajá. ¿sí? Cuando posiblemente hubiera podido ser una relación diferente, pero como no responde a su forma de relacionarse, pues se echa para atrás, dice, no, Como síntoma de la relación, por ejemplo, ¿en qué punto de la misma cree que sale o creen que sale o que surge o se hace más evidente este tipo de comportamientos? Porque al principio naturalmente todo el mundo se vende de la mejor forma posible. Entonces yo digo que los 3 primeros meses de cualquier tipo de relación son maravillosos, espectaculares y divinos. los meses Entonces, del marketing. sí, sí, sí. Sí. ¿En qué punto puede empezar a verse o puede empezar a generar eh, dificultad entre la pareja? Al menos Bueno, una yo creo molestia. que hay un comportamiento que de hecho está evaluado ahí cuando se califica este tema de dependencia. Hay unos instrumentos para evaluar eso y que es aplazar sus planes, sus propios planes, ¿no? Dejo mis planes y empiezo es a centrarme solamente en el plan con mi pareja, ¿sí? Y esto lo Ujú. noto mucho cuando como que parece que me distancio de mis amigos, como que ya no salgo con mis amigos, Por ya ejemplo. lo que es importante para mí ya deja de ser importante y empiezas a hacer como lo de él, sus planes y Ujú. sus proyectos y apoyarlo a él o a ella. Entonces, creo que eso es un signo, ¿sí? Dentro de esto que podemos identificar que es empezar a aplazar planes Ujú. y dejar atrás. Eso puede Pero ser. es más visible desde afuera, ¿no? Dentro de la pareja es más complejo que se haga evidente. ¿Sí? ¿Cuál dirías tú que es una bandera roja
cuando uno conoce a alguien, ¿cuál dirías tú que es una bandera roja para decir, "Ah, esta relación va para allá"? Eso no lo preguntaron mucho. ¿Cómo sé yo que estoy en una relación de dependencia emocional? Que fue básicamente lo que nos preguntaban. Yo creo que el constante, esa constante búsqueda de confirmación de amor, Ujú, ujú. Ujú. que, que solicitan que uno lo verbalice o que lo exprese constantemente. Hay momentos en que uno tiene una sensación como que me parece que mi pareja está muy insegura conmigo, ¿sí? Porque Ujú. solicita cada rato que le diga que la quiero, que la amo, que le expreso, que con tiempo, con muchas formas, ¿sí? Y yo creo que cuando uno siente una sensación, sí, como de malestar, como pues, ya se lo he dicho tantas veces más, eh, eh, puede que eso sea Algo también pasa. un momento en que uno diga, bueno, algo sucede acá, algo De puede estar acuerdo, pasando acá. de acuerdo. Pero ahí a mí me surge una pregunta, porque sí me parece una alerta, pero ¿qué pasa con aquellas personas que por su historia de vida generan algún tipo de inseguridad ante el escuchar esa necesidad de reafirmación del afecto Ujú. sin necesidad de dudarlo? No sé si me estoy haciendo entender. Es que recuerdo un caso particular que atendí hace unos años de una persona que solicitaba constantemente de su pareja que le mostrara con palabras que, pues, que la quería, que la amaba, y realmente el rollo de esta persona radicaba en que su última pareja la dejó cuando dejó de decirle que la amaba. O sea, la asoció a que dejó de Sí, lo decirle. asoció, deja de decirme que me ama constantemente, entonces pues me va a dejar. Y claro, fue una relación de unos 6 años, donde después de 6 años, pues una persona que le decía todo el tiempo, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, dejó de decirle te amo y al mes le terminó. ¿Hablaríamos aquí de una dependencia emocional? Bueno, creo que nos falta ahí más información, pero Mm, puede que se esté generando el patrón, ¿sí? ujú, Ok. ujú, de acuerdo. Por la experiencia, ¿sí? Es decir, y nuevamente aquí meto como el modelo que ustedes me realizaron ahí de introducción, el contextualismo funcional, y más que esto, habla de los marcos relacionales, que ella dice, relaciona con su lenguaje lo siguiente, ¿no? Eh, si deja de decirme que me ama, significa que se va a terminar la relación, ¿sí? Hace Ujú. este, podemos decir asociación o esta comparación, es igual a. Claro. em, y pueden ahí empezar a crecer un poco ¿no? de variaciones, ¿no? Si no me escribe, eso quiere decir que ya tiene otra. Si me dejó de marcar a la hora que siempre me marca, eso quiere decir que ya me está dejando querer. Y Yo tuve aquí algo de lo que hablábamos ahorita que su merced mencionaba en términos de la violencia y del maltrato. Yo tuve aquí ese punto ya de, ¿no? Ese plus de llegar al punto de no me quiere porque ya no me pega. Y no estoy mamando gallo, así me lo decían. Así, textual. Tiene otra, debe estarle pegando a otra, me decía. Que yo en algún punto dije, la miré realmente, que era una mujer, y decía, me está hablando en serio, y sí, realmente está hablando muy en serio. Decía, ya no me pega, debe estarle pegando a otra, ya no me ama, me va a dejar. Entonces, esa misma construcción, esa misma asociación, ¿sí? Llevada al punto de normalizar el maltrato como parte, entre comillas, de el amor. Pero creo que sí, también con lo que estábamos hablando y con lo que tú nos contabas de puede estarse construyendo, sí, esa pauta, mas no necesariamente. Entonces Ujú. creo que ese banderazo rojo lo que nos dice es, mire qué otras cosas hay alrededor de eso, De acuerdo. sí, porque bueno, si hay una petición excesiva de afecto, pero no está acompañada de vigilancia, no está acompañada de dejar los planes personales de lado, no está acompañada de sumisión, creo que ahí nos está diciendo que no estaríamos hablando de dependencia emocional, porque no cumpliría con las otras situaciones. Sí, sería de pronto sí una necesidad de confirmación, pero no habría los demás, comillas, síntomas, si lo ponemos en ese término, como pasa, por ejemplo, cuando uno va a diagnosticar un trastorno, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Como nos Cierta dice, cantidad de síntomas por un de tiempo, aquí solo estaría sí, comprimiendo uno,
de esos que haría que se fuese Y mira lo que nos parte de dice la aquí relación. Danzante, y es, creo que el control es un factor importante a tener en cuenta en la medida en que una relación dependiente se presenta una exigencia constante hacia la otra persona, Ujú, ¿sí? Y una exigencia constante, pues creo que tiene que ver con muchas cosas, no solo es la exigencia que todo el mundo se puede imaginar de tú tienes que hacer lo que yo te diga, sino hay muchas exigencias que salen, digamos, de ciertos límites dentro de la relación de pareja, y es cuando mi exigencia, independientemente de si incluye un acto de violencia o no, niega al otro, ujú. niega las necesidades del otro, ¿sí? Y lo preocupante es que el otro responda siempre de forma, ¿cómo llamarlo? Complaciente ante mis peticiones intransigentes, Un rompedor. ¿sí? Sí, también esa palabra de control que mencionan ahí, yo creo que también se relaciona porque en la dependencia emocional también está esa anticipación a la ruptura. Entonces tú haces muchas Ujú, cosas para que no suceda. Entonces estás anticipado a la ruptura, por lo tanto el nivel de preocupación en la persona que está experimentando eso es muy alta, ¿sí? Y de rumia, ¿no? Porque empieza a pensar en diferentes escenarios. Venga, es que me dijo tal cosa y empieza a darle vueltas y vueltas a las situaciones. Entonces, rumia y preocupación también son dos factores que están altísimos cuando se presenta esto de dependencia emocional. ujú. Por lo tanto, Habría, hay control. habría un tema el que sí nos gustaría que tú nos contaras, porque sé que conoces del tema, y es cuáles son esos, llamémoslo entre comillas, errores de pensamiento, aunque ese no es el término técnico, eh, sino pues cuáles son esas disonancias que aparecen en el pensamiento, que sé que es un tema que tú tienes muy claro. Cuéntanos un poquito de eso, cómo aparecen, porque siento que también son banderazos míos para decirme, comadre, estoy siendo dependiente. Sí, bueno, como vemos este tema, que los duros en eso son los bien full cognitivos, ¿no? Y abordan Ujú, todas estas cuestiones lógicas y demás. La primera es la negación. La negación es una de las que se presenta mucho. Frente al sentido de eh, niego que el otro me pueda abandonar, pero en un todo y nada, ¿sí? Digamos que también se ujú, presenta este todo y nada, ¿sí? Esta distorsión. El autoengaño, ¿sí? También trato de engañarme frente a lo que sucede, me invento cosas, también empiezo a tener muchos celos y esto, pero es autoengañarse, no tengo argumentos frente a lo que está sucediendo, ¿sí? ujú. Suposición. Generalizar, como lo que veíamos en este caso que mencionabas, em, que es que me dejó de amar, me dejó decir que me ama, por lo tanto, ¿sí? Es también es una Ujú. Ya. forma de creencia de generalización, ¿sí? Empiezo a generalizar. Em, que este es muy popular, lo vemos en la depresión, que es ese tipo, esta creencia distorsionada que es la catastrofización, ¿sí? Ujú. Ujú, Pues también se presenta acá. Es decir, que veo que va a haber el peor escenario. Y como creo que va a suceder el peor escenario, me anticipo y empiezo a hacer un poconón de cosas para que no llegue ese momento tan difícil. ujú. Eh, los debería se presentan acá, ¿sí? Y con los debería, pues bueno, eso es tenaz, los debería. Tanto con uno y con la interacción con el otro. De acuerdo. De hecho, yo creo que los deberías son tenaces en cualquier tipo de De cualquier relación y en manera, cualquier tipo de de contexto, todo. laboral, familiar. Los deberías son una cosa supremamente destructiva. Sumer, se hablaba de un aspecto aquí en todos estos que nos mencionó, que fue creo que uno de los que también nos mencionaron bastante y son los celos. ¿Qué papel juegan los celos o de qué forma se pueden empezar a ver los celos en una relación? Mucha gente a veces nos dice, es que yo no soy celoso, pero en esta relación sí no he podido, o yo en todas las relaciones soy un manojo de celos. ¿Qué papel puede dársele a los celos en las relaciones, por ejemplo? ¿Y en qué punto decimos los celos exacerbados, de cierta manera, ya hablan de estar cayendo en una pauta de dependencia? Sí. Bueno, yo con los celos, hay una forma de explicarlo desde el modelo Ujú. de funcional, que es que le creemos mucho a nuestro pensamiento.
¿sí? Es Ujú. decir, nuestro pensamiento, si yo lo pienso, es decir, considero que es un hecho, ¿sí? ¿Qué pasa con los celos? Es una idea, ¿sí? Es una Ujú. imagen que presenta, ¿sí? Como está con otra, ¿sí? O, bueno, las ideas que se nos pueden cruzar Sí, frente a sí, los sí, celos. todas las posibles. Y creemos que es un hecho, ¿sí? Porque es que si lo pensé, eso debe ser así. No, yo Ujú. tengo sospechas, debe ser así. Y hay algo cultural ahí también que se involucra, que es el tema de que el sexto sentido de las mujeres, ¿no? Ujú. Usualmente, pues vemos que también en las estadísticas, nivel de celos parece un poco más alto en mujeres que en hombres. Es un poquito más alto, pero bueno, yo creo que también culturalmente influye el tema. De acuerdo. Eh, Le creemos tanto a nuestros pensamientos que por lo tanto lo vamos a tratar como hechos y vamos a actuar frente, empiezan a generarse estos comportamientos de comprobación, de vigilancia, ¿sí? Y solamente estos dos, comprobación y vigilancia, generan un malestar gigantesco en la persona. Lo Totalmente. que, porque es que empieza, la gran mayoría del tiempo de su día lo empieza a invertir en esa comprobación y en esa vigilancia, ¿sí? Y empezamos a ver también cuestiones de distractibilidad, empezamos cuestiones en que deja de hacer lo que es importante por estar concentrado en estos comportamientos, ¿sí? Entonces yo con los celos lo veo desde este punto de creerle tanto a nuestros pensamientos y creer que son hechos, ¿sí? Y que son mágicos y crean cosas y los traemos aquí a la realidad. Ujú. Entonces, ese es mi punto de vista en cuanto a De los celos. acuerdo, de acuerdo, Comportamiento. de acuerdo. Y creo que ahí entra un factor importante dentro de la construcción de la relación y es la falta de confianza, ¿sí? Dentro de la relación, que dentro de lo que podemos ver es un factor muy importante en términos relacionales, el confiar en el otro, no el ser confiado, sino el confiar en el otro. Eh, Como parte justamente de esa construcción desde la honestidad y todo este cuento que marca también esa tranquilidad que le pueda generar a alguien, el que por ejemplo me diga, no, si voy a salir con unos amigos y uno justamente no se arme esos videos que suele armárselo y que lo lleva a ese punto de creerse esos celos, esos cuentos que detonan los celos. Y creo que también habla de esa construcción de la relación. Hay otro que se me ocurría dentro de todo esto cuando hablábamos y también se ve mucho, y hay un caso, un par de casos recientes que tengo, me decían, particularmente uno es de un hombre y uno es de una mujer, me controlaba todo el tiempo, no me dejaba salir con mis amigos o con mis amigas, me prohibía, me tocaba pedirle permiso, todo lo que podemos empezar a ver, pero después de eso me di cuenta que tenía otro, que tenía otra. Ese tipo de casos también, ¿cómo sería el rol no de quien nos está consultando en este caso, sino de los demás, del otro, de la pareja? Pero es que mira que ahí pasa algo que ahorita nos contaban aquí, es cuando yo me preparo para que algo suceda y empiezo a encaminar todo para que suceda, Por ejemplo. ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, no es en vano muchas veces que uno escucha en consulta cómo la infidelidad termina siendo una forma de escape a un momento de sentirse asfixiado, ¿sí? Yo he escuchado mucho eso de, es que no quería terminar con mi pareja, yo realmente quería estar con mi pareja, pero me sentía tan asfixiado que la cagué, Uh -huh, lo hice así. uh -huh, Entonces ahí nosotros llamamos un poco eso de lo que tú nos contabas, profecía autocumplidora, uh -huh. ¿sí? Eh, y es cuando yo me convenzo de eso, le creo, como tú dices, a mi pensamiento sobre cualquier cosa y empiezo a actuar como si eso fuera verdad. Y el actuar como si eso fuera verdad me lleva a facilitar que las cosas sean lo más cercano a lo que yo creía. De acuerdo. Ahí la pregunta iba más por el... Pongamos el ejemplo que les estoy planteando y es el man la controla a la pareja y es celosísimo y es posesivo y no la deja salir y le tiene que pedir permiso, ¿sí? Que ya hablamos de unas características de dependencia, ¿cierto? Y ella por su parte lo permite, ¿sí? Se desempodera, le pide permiso, no es celosa, pero deja de ser o de hacer las cosas, deja de estar con sus amigos, hace todo lo que él quiere para satisfacerlo.
¿cómo se podría ver entonces ahí el tema de la dependencia? ¿Quién depende de quién emocionalmente? Yo pensaría que es una complementariedad, pero me gustaría pensar, escuchar, pues tú qué piensas también desde... Eh, yo creo que los dos, como lo estás viendo. Esa Sí. relación, dos direcciones ahí. Porque para este personaje que es el que domina, ¿sí? Es una dependencia pues dominante, ¿no? Una dependencia Ujú, emocional dominante. Em, pues hace estas acciones y recibe totalmente caso, recibe hasta sí, el sí señor, ¿no? El pedirle permiso. Entonces, pues es ujú. reforzante para él, ¿sí? Es reforzante y por lo tanto, pues aumenta la probabilidad de que continúe haciendo eso. De Mm, acuerdo. para ella, ¿sí? Seguramente el hacerle caso es que él va a seguir ahí, ¿sí? Entonces está en función de atención, ¿sí? Si yo continúo haciéndole caso, ¿sí? Es decir, pidiéndole permiso, ¿sí? Siguiendo sus instrucciones, pues su afecto y su atención va a estar. Aquí Ujú, nosotros decimos, ella sí está en función de un reforzamiento positivo también, porque está recibiendo atención y ujú. condición de que tiene que decir sí, señor, y pedir permiso. De acuerdo. Entonces, también empieza a acercarse mucho a las características de dependencia emocional y seguramente pues puede que sea muy funcional en cierto momento para los dos. De acuerdo. Y puse el ejemplo desde los dos casos que los tengo uno y tuve el otro. eh, el hombre hacia la mujer y de forma inversa el otro caso, para que también veamos que no es algo que solo se da de una manera o en una dirección, sino en ambas direcciones en términos de construcción de relaciones. Y sabes que también, pensándolo, tuve un caso de una pareja homosexual donde también se daba. Entonces, aquí es un factor de, no es algo específico de los hombres o de las mujeres, sino de las relaciones en general, que eso es lo que queremos ir, ¿no? Porque también nos han dicho mucho de en dónde se da más, cómo se da más, los hombres son más, las mujeres son más. No, el tema es relacional. Total. Es que se da es que esto se ha encontrado en todo tipo de interacción, Uh ¿sí? -huh, Hasta con, uh ¿sí? -huh, Eh, y es que es un rollo porque es que si uno siente que la persona es un referente afectivo para mí y también lo empiezo a considerar como mi único referente afectivo para mí, entonces cuando se distancia, cuando ya no está, es que empezamos con un tema muy, muy fuerte. y aparece el si Y te vas me muero. Y a veces literalmente. Y a veces literalmente, sí, a veces se mueren literalmente, o al y menos eso lo intentan. sí, es una creencia muy fuerte, ¿no? Y Mm, podemos ver que muchas personas llegan a depresión en una ruptura de pareja, ¿sí? totalmente. Es Y muy hacen viable. intentos suicidas. Entonces, pucha, es una cuestión, desde mi punto de vista, muy, muy fuerte. Sí, hay una cosa que cuando me dediqué estos días como a echar una ojeadita más profunda del tema, me encontré con algo que me gustaría que lo discutiéramos un poco, y es que cuando una persona sale de una relación de dependencia emocional, eh, mientras consigue otro o otra con quien pueda establecer la misma relación, pasa por una fase rápida de utilitarismo, es decir, de usar al otro simplemente para satisfacer su soledad, su necesidad De acuerdo. sexual, sin buscar un vínculo afectivo. O de ¿Sí? hacerle lo mismo que le hicieron a él o a ella. Y que por si lo he escuchado mucho, no, es que, Pero es que, pues, de hecho, cuando hablábamos en el espacio que tuvimos con Angélica, justamente, uh-huh, ella nos contaba esas dos historias, ¿no? ¿Se acuerdan? Ella sí, nos hablaba primero de esa relación tan compleja que tuvo y después de cómo se volvió así, mejor dicho, una chanda y ya después sí encontró como una relación en la que está de una manera muy diferente, que también es muy complejo llegar a ese punto, ¿no? Porque es o extremos y llegar a ese punto medio de encontrar una relación plena, de una relación plena en el sentido de con límites, bueno, con todo este cuento que marca una relación más adecuada que todas estas de dependencia, también es muy complejo, ¿no? y creo que eso tiene que ver con algo que ahorita hablamos y es una relación puede estar enmarcada dentro de esta situación que hablamos, pero no quiere decir que todas tienen que estar enmarcadas en eso. Uh -huh. Sí, pareciera que a veces después de una experiencia la persona logra hacer todo ese proceso de, como tú lo decías, aprender otras formas de relacionarse, ¿sí?
y logra salir como de ese círculo vicioso de las relaciones de dependencia, ¿sí? Pero entonces sí pasa, ¿no? Sí pasa como ese momento en el que digo, no me quiero vincular afectivamente con nadie, ¿sí? Quiero relaciones netamente instrumentales. Como hay otros que saltan de relación en relación. También. Yo creo que pues también va con el sentido de evitar el dolor. Ujú, Entonces, ujú. pues me dolió tanto y se generó el aprendizaje que no quiero estar lejos de eso que me dolió tanto. Pues a nosotros nos han acostumbrado a evitar el dolor. Nos raspamos, desde chiquiticos nos caemos y nos dicen, sana, colita rana, no pasó nada. Sí, eso no duele. Ujú, Entonces, pues, de constantemente acuerdo. estamos evitando el dolor y nos encontramos con una relación difícil, todo lo que haya sucedido, pues ya uno no se quiere involucrar, ¿sí? Y ahí es cuando pues empieza a ser, como tú dices, instrumental, muy sencillo, ser muy evitativo con la situación. O está la otra visión, que es que el primero que me diga que me ama, ahí estoy, ya, ¿sí? Ajá. Sí. Va a haber, toca ver las características ahí sí, depende, cada casito. Ahí sí depende, Ahí eso sí sí es cabe verdad. la fabulosa frase, ¿no? Depende. Depende. Sí, bien. Es verdad, es verdad, Igual, es igual verdad. creo que este tema pues, es un tema gigante, aparte que es un tema que tiene mucho de qué cortar y que curiosamente cuando tú decías que es un tema que no le han puesto mucha atención, al menos en la psicología, me daba cuenta que, y es curioso, la psiquiatría se ha preocupado más por este tema que nosotros. Sí, he encontrado mucha más literatura psiquiátrica respecto al tema que literatura psicológica. ¿Y qué me preocupa de eso? Me preocupa que muchas veces en lo que podía leer esto iba acompañado directamente de un medicamento, Medicamento, claro. ¿sí? De un acompañamiento de medicamento. ¿Por qué? Por la depresión, por los comportamientos autolesivos, inclusive leí unos casos de algunas apariciones de alucinaciones alrededor de el otro me dejó y yo alucino con el otro, y cosas que uno escucha normalmente como es que todas las noches me sueño con esa persona. Ujú. Que dentro de esa preocupación, entonces lo que nos da a entender es que se está estudiando cuando ya se dan o cuando ya se presenta una sintomatología posterior, ¿sí? Cuando ya hay un derivado, digamos, a ese tipo de relaciones y no de manera preventiva ni en términos de justamente el aprendizaje de las relaciones que hemos tenido que nos lleva a no cometer los mismos errores, a no establecer las mismas dinámicas, para no volver a tener ese tipo de relaciones, sino hasta que caemos ya en depresión, en estados de ansiedad, en intentos suicidas, bueno, y todo este tipo de derivados, digamos así, que se generan a partir de este tipo de relaciones, ¿no? Preocupante bastante. Sí. Eso es un llamado de atención para los psicólogos. Ujú. Y pues sí, como tú dices, los psiquiatras le han prestado atención, pero pues digamos es que ellos han logrado identificar el tema de que fisiológicamente el dolor emocional es similar al dolor físico. Ujú, Tiene la ujú, misma vía en el ujú. cerebro. Y específicamente cuando ven el rechazo, se activa igual que el dolor físico. De acuerdo. Entonces, pues bueno, ellos desde su base teórica, le prestan mucha atención a esta parte fisiológica, pues bueno, los medicamentos, pues bueno, los utilizan, ¿no? Pues, Eh, Sí, sí, sí. y con esto, lo que ustedes mencionaban es que se nota ya cuando hay depresión, ya cuando hay ansiedad. De hecho, también se lo relacionan con TOC, por ujú, lo de ujú, comportamientos de comprobación. ujú. Y no también la persona que llega a este estado y pues se interviene, pero se describe ese punto, dependencia emocional, De ¿sí? acuerdo, Y hay sí, muchos casos. Y entonces uno dice, uno puede hacer prevención con una de educación acuerdo. temprana emocional, que siempre lo hemos Ujú. dicho, creo que la gran mayoría de colegas hemos dicho y que el Estado venga, preocúpese desde chiquitines, edúquenos emocionalmente porque es que después va a ser un poquito más complejo. Entonces, Dan Sante nos pone algo que es supremamente importante y es claro, es que nadie nos entrena en las habilidades de efectividad interpersonal, Ujú. ¿sí? Eso es como, somos animales sociales, échese al ruedo que usted aprende solito Sí, y, pero así es desde que uno entra al jardín, básicamente, tal cual. Socialice y mire a ver cómo lo logra, ¿no?
Y creo que el punto está en, obviamente, yo también soy un enemigo total de decirle al otro, no ven, no hagas, no ven, yo te cuido, De ven, no acuerdo, experimentes, de acuerdo. que tampoco es lo que estamos, creo que ninguno de los tres proponiendo, sino, hey, si necesitamos que nos digan un poquito Sí, cómo, oriéntenos. orientemos un poquito a nuestros niños en cómo afrontar todas estas situaciones. A mí, viendo este video que se volvió viral en Facebook, me imagino que lo han visto ¿El de las niñas? el de las niñas. Yo lo critiqué un resto porque todo el mundo le hizo mofa y le hizo memes y hasta para el carajo. Y yo decía, es el claro ejemplo de la falta de crianza, de límites dentro de una relación. Es que son niñas, que es la excusa que siempre sacamos. Sí. Es que son hermanas y los hermanos pelean. Y es que, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, como ya empezamos a ver la diferencia en torno a cómo se manifiesta cada una de las dos para, por ejemplo, resolver una situación conflictiva, ¿no? ¿Sí? Ahora vemos este punto, ahí vemos dos chiquitinas que se comportan de esa forma. Y yo creo que uno puede hacer uno como de adulto muy similar lo ha hecho. En el sentido que Claro. imagínate, esa celebración de cumpleaños, y ya que estamos hablando de pareja, es esa persona que me gusta, ¿sí? La otra o el otro está en esa celebración, en eso tan bueno, y a mí me da celos y envidia de ver eso tan chévere, ¿sí? Y hacemos lo mismo, arruinamos, ¿sí? El momento, porque le arruina su momento. Y claramente, la- eh, uno de forma de adulto, muchas veces vemos agresión. Y todos los shows que vemos a veces por ahí y hasta en Transmilenio y en la calle. De acuerdo, Sí. de acuerdo. Ahí entramos a ese tema de educamos a los niños para que les parezca gracioso o normal algo que si lo hacen como adultos es un problema y lo satanizamos. Exacto. Pero pues uno fue el que se los permitió a fin de cuentas, ¿no? Totalmente, porque desconocemos que a partir de esas bases que se les da en la crianza, siendo niños, que es la excusa que mucha gente saca, ¿no? Déjelos que son niños. Ay, pero son niños. Ay, no pasa nada, son niños. Esas frases así son las que dan esos permisos, porque son las bases que se les está dando de crianza para que más adelante lo repliquen y lo vean normal. Ahora miren esto tan interesante como hablando de dependencia emocional de pareja, inevitablemente volvimos a la raíz y es cómo nos estamos educando entre nosotros respecto a nuestro manejo emocional. ¿Sí? Que creemos que mis emociones son más importantes que las de los demás. Exacto. O las de los demás son más importantes que las mías. Exacto. Y Vea pues, que- ¿sabes? También con esto de la Sí. dependencia, entre más dependencia emocional, también se ha identificado que hay déficits altos en habilidades sociales, en Ajá. resolución de conflictos y también Ajá. en estrategias de regulación emocional. O sea, si se presenta esto está alto también. Entonces, pues, ¿Qué papel pueden jugar entonces los padres en la crianza, por ejemplo, cuando hoy en día creo que el patrón común es ver los temas de sobreprotección, de no castigo, de permisividad, ¿sí? De no llevar a que los hijos asuman responsabilidades, sino darles todo en bandeja de plata y hacerles la vida tan fácil? ¿Qué papel juegan entonces desde esa perspectiva los papás y su merced? ¿Qué piensa al respecto en esa crianza para, por ejemplo, las relaciones de pareja más adelante? bueno, yo creo que en la crianza, un punto que me parece fundamental y que a veces aquí en nuestro contexto colombiano es rudo, que es la validación emocional, algo que habías mencionado, Rafael, en un momento, la validación emocional. Porque se acostumbran, uno, a evitar el dolor, ¿sí? Y también sin querer, porque no hay una guía para ser padre, sino pues todo es a veces muy De improvisado. Sí, acuerdo, de acuerdo. de acuerdo. La validación, pero también a que parece que mis emociones, entramos a eso, ¿no? A ese punto de que no importan o las de los demás importan más. Bueno, pero la validación emocional creo que nos ayudaría un montón, en el sentido en que, por ejemplo, uno se cae, uno se raspa, y en vez de enseñarle a uno a evitar el dolor, ¿qué tal abraza el dolor? No, si te caíste, obviamente va a doler. Te doy unos minutos, cuando te sientas mejor podemos De acuerdo. continuar jugando. Validar la ¿Sí? emoción totalmente. Sí, por ejemplo, en este caso de las niñas que vimos, eh, puede haber sucedido la situación, pero si llega papá o mamá y aborda a la chiquitina y le dice, ok, entiendo que estás enojada,
entiendo, ¿sí? Que te dio celos que estemos celebrando los cumpleaños de tu hermanita, ¿sí? Entiendo que eso no te gusta, sí, lo comprendo, Ujú. pero también entiende que tu hermanita es un momento feliz para ella. ¿Qué le quieres Exact- decir? ¿Sí? O sea, es validar las emociones, o sea, entiendo que usted esté Exactamente, bravísimo, ¿sí? exactamente, Pero exactamente. también entiende la emoción de tu hermanita. Entonces empezamos es a darle importancia a las emociones. Y yo creo que eso ahí Totalmente. es un cambio significativo para adelante. Ese aspecto es importante. Y, por ejemplo, ¿en qué otras situaciones se presentan, que puede ser algo que nos puedan preguntar? Por ejemplo, cuando los niños hacen pataletas. ¿Mm? Que las hacen por alguna razón, ¿sí? Y es no durante la pataleta, para no reforzarla justamente, sino cuando ya se llega a un punto de tranquilidad, ahí sí abordarlo y validar la emoción. Está bien que estés de mal genio, está bien que estés triste, está bien que estés molesto, está bien que estés como estés y lo sientas, pero no es la forma de expresarlo, que es donde entramos en esa diferencia un poco, ¿no? Y es eso que su merced estaba diciendo ahorita y es validar la emoción de Mm. la persona antes que la de los demás también, que a veces caemos es en lo contrario. No hagas eso porque es que tu hermana, es que tu hermana, o es que tu primo, o es que tu mamá, o es que, sí, entonces ya desde ahí, de una forma, obviamente, que es algo que hemos hablado, no intencional también, ¿cierto? Se invalida la emoción del otro y ahí ya se empiezan a presentar ese tipo de situaciones en donde mi emoción vale, entre comillas, menos que la del otro. De Sí, hecho, esto es supremamente interesante porque me ponen a pensar que durante estas dinámicas o estos banderazos rojos de los que hablamos en algún momento de la dependencia emocional, parece que uno de los banderazos es cuando puedo ver en mi pareja las mismas conductas que tendría un niño pequeño. Por ¿Sí? ejemplo, Me hace la pataleta porque voy a salir, me hace pataleta porque no hago lo que quiere, se pone bravo si yo hago algo que quiero antes de lo que la persona quiere. Pareciera que es un buen ejemplo. Ese sería un excelente banderazo. sí, y es que nos han enseñado eso, a gritar y a patalear por lo que queremos, ¿sí? O sea, nos han enseñado esa estrategia, ¿sí? ¿de acuerdo? Porque nos la han reforzado toda la historia de nuestra vida, la han estado reforzando. Por De ejemplo, acuerdo, de acuerdo. en el colegio uno también, uno puede hacer pataleta y demás, no es que el profesor me la tiene montada, no, 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 ¿sí? Y muchas veces los padres refuerzan eso, no, es que la Ujú. tienen montada, infinito. Fue pucha, reforzamiento y continúan haciéndolo de adulto. De De acuerdo, Ese, de acuerdo. acuerdo, Bueno, de acuerdo. Ese es otro factor, ¿no? el tiempo se nos voló, Panca. De Sí, esta acuerdo. conversación me pareció sumamente interesante. También, Jonathan, muchas gracias por haber aceptado participar en este espacio con nosotros. Sí, yo siento que hoy me voy también con unas comprensiones un poco más amplias de la dependencia, mucho más allá de lo que uno puede leer en un texto o creer que relaciona el texto con la terapia que tiene. Entonces me pareció súper. Espero igual que nos puedas acompañar en otros espacios, ¿sí? En otros temas, como en este ejercicio pues de nosotros de colegaje y también de la posibilidad de compartir con quienes nos ven como estos temas que son pues absolutamente cotidianos. De acuerdo, sí, pues continuando con ese agradecimiento y también la invitación, creo que nos ven colegas, quizás nos ven estudiantes de psicología y quizás nos ven personas que son ajenas a la psicología, pero también es desde este ejercicio de hoy también, como les decíamos en un principio, es invitarlos a que no hay una única forma de ver la psicología, sino que también es una manera de dar, de ver la psicología de una manera diferente, que es justamente como manejamos nosotros el tema en nuestro canal, y es esa invitación a miren cuántas posibilidades de ver la psicología hay, eh, y válidas son todas porque justamente también están sustentadas por teorías, por muchas otras cosas que dan esa validez y que también, creo que también seguimos rompiendo muchos mitos y es los psicólogos de otros enfoques no pueden trabajar juntos y creo que no están así y este es justamente uno de esos espacios en el que nos permitimos empezar a demostrar o seguir demostrando, porque pues no estamos empezando a hacer nada, seguir demostrando que sí es posible trabajar con profesionales de otros enfoques dentro de nuestra misma carrera y justamente nos va a ayudar es a tener miradas diferentes para temáticas
como por ejemplo esta de la dependencia emocional. Extender pues nuevamente la invitación a todos a que nos sigan a cada uno de nosotros en nuestras cuentas de Instagram, la nuestra pues Rafael es desde la que está, la mía que es psicólogo. Uy, se me olvidó mi cuenta. Psicólogo.jc. Aquí, mire, me río y mira, ahí estoy. Psicólogo.jc raya al piso Munoz. Y en nuestro canal Sentipensantes de YouTube, que también estamos haciendo publicaciones cada 8 días, y en la de su merced, que es como. Bueno, mi cuenta es Mental Health JM.21. Ujú. Un desastre como influencer. También aquí con el proyecto del tema. Pero chévere, muchísimas gracias por este espacio de tocar estos temas y yo creo que es una demostración de a veces tanta pelea entre enfoques. Yo creo que eh, trabajar en equipo a favor del bienestar de una persona, de las Totalmente, personas. totalmente. Y De es la acuerdo. No, idea. y chévere, chévere que también su merced ande haciendo todo esto porque, como decimos nosotros cuando empezamos a hacer esto, hay tantos influencers que llenan de basura a tanta gente. ¿Por qué no de pronto aventurarnos y chévere que haya colegas haciéndolo también, a llevar esta carrera nuestra que es tan maravillosa y tan apasionante y que nos permite dar miradas a temáticas como estas que pueden ser tan enriquecedoras realmente? Nada, pues muchas gracias realmente por la participación, gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, y los seguimos esperando en cada uno de nuestros en vivo, y en cada uno de nuestros videos y en cada una de las publicaciones que hagamos todos nosotros. Y nada, cualquier espacio que se pueda generar, bienvenido, chéverísimo, buenísimo seguir trabajando, y nos estamos charlando. Sí, ahí estamos hablando. Ahí estamos. Listo. Bueno, pues, Cuídate mucho, chao. muchas gracias. Que estés Lo bien. mismo. Muchas gracias.